Hoy estamos reunidos aquí para hablar de nuestros monitores en el espacio que tan generosamente Mountain nos ha dejado. Vamos un poco pues a hablar de nuestros monitores y de qué los hacen diferentes. Sobre todo, también esto está un poco definido a ver qué es un monitor profesional, ¿de acuerdo? Y en qué se diferencian de un monitor de consumo o de incluso pues de una televisión, de estas que podéis encontrar en el MediaMarkt, en cualquier otra gran superficie. Pues que bueno, que cuando veis precios de unos y de otros decís, ostras, ¿qué es lo que estoy comprando aquí? ¿Qué es lo que se está pagando? ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué diferenciamos un monitor profesional de un monitor normal? Vamos a llamarlo así, un monitor de consumo. Lo primero, si vais a cualquier sitio, lo primero que os van a decir es, ostras, el panel. El panel es la diferencia. Un panel IPS es, en cualquiera de sus grandes vertientes, es lo que necesitáis tener para este tipo de monitores. Bueno, eso es la mitad de la historia. Un panel, un buen panel, obviamente es un requisito indispensable para tener un monitor de grado profesional. Pero no solamente eso, ¿de acuerdo? Obviamente todos conocemos las partes de un panel y todos conocemos pues bueno, pues cómo es la tecnología en la cual se basa, ¿de acuerdo? El tema de los píxeles, los distintos subpíxeles y cómo se ilumina, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay distintos tipos de panel, hay algunos mejores que otros y no son... Miento, no hay alguno mejores que otro, hay alguno que es necesario para un tipo de uso y hay otros que son perfectos para otro tipo de uso. Si estáis en un entorno, por ejemplo, gaming, un entorno gaming, yo no lo entiendo sin un panel TN. Es el panel más rápido, aunque es cierto que en la reproducción de color no tiene ningún tipo de fidelidad, pero bueno, la rapidez le hace que sea perfecto para ese uso. Nosotros en EIZO tenemos monitores para casi todo. Nosotros nos especializamos en hacer monitores específicos. No hacemos el típico monitor que vale para todo, sino que hacemos monitores específicos para un uso. Igual que aquí estamos hablando de este tipo de monitor, que son monitores de gestión de color, tenemos monitores de ámbito médico, tenemos monitores control de aéreo, por ejemplo, casi para cualquier uso, para barcos, especiales para barcos. Eso no lo tiene casi ninguna marca y nosotros nos especializamos en ese tipo de uso. ¿Qué es lo que necesitamos para un monitor, en este caso, de gestión de color? ¿Qué es lo que hace diferente a un monitor de gestión de color de a un monitor normal, un monitor de oficina? Bueno, lo primero es un contraste adecuado, ¿de acuerdo? Un contraste en el cual podáis ver las imágenes pues como se tienen que ver, ¿de acuerdo? Para esto nos ha ayudado bastante la tecnología LED en este caso. No sé si sabéis cómo funciona un monitor. Un monitor al final son dos paneles, ¿de acuerdo? Que son transparentes. La luz pasa a través de ellos. Nosotros creamos una imagen en esos dos paneles, que en un principio no se ve, ¿de acuerdo? Y ponemos una luz detrás. Y en cuanto pasa la luz, ya veis los colores, ya veis la imagen. Bueno, pues en ese sentido estaba muy bien porque nos ahorrábamos energía, porque, ¿verdad? Ya no notábamos el molesto parpadeo que notábamos con los CRT. Lo que ocurre es que en ese sentido teníamos un punto flaco, y el punto flaco era que los colores negros siempre estaban iluminados de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, al estar siempre iluminados, pues obviamente no se reproducían con total fidelidad, o por lo menos no la fidelidad que requeríamos en cualquier gestión de color, por ejemplo. Para eso tenemos una retroiluminación LED ahora, ¿de acuerdo? Que es muy distinta de la iluminación LED que ponen en las teles. ¿No? Una tele, lo que tienes es una iluminación por aquí, por el lado, por eso las teles son tan finitas. Si os habéis fijado, este monitor es arcaicamente gordo, ¿verdad? Es casi... ya no se ven monitores de este tipo tan anchos. Bueno, el tema es que por detrás tenemos una matriz LED que podemos apagar donde está más oscuro, ¿de acuerdo? Con lo cual, efectivamente, aquí podemos mostrar negros reales, ¿de acuerdo? Un color negro potente, un color negro con contraste suficiente. Lo que hace, pues si os fijáis en esta presentación,
Este color os aseguro que es el mismo que este, el mismo. Lo que pasa es que aquí los negros están como muy lavados y aquí pues tienen la potencia que tienen que tener. Esta es en realidad una de las diferencias entre un monitor Pro y un monitor de consumo, ¿de acuerdo? Además, tenemos que tener una uniformidad de brillo y de color. No sé si os habéis fijado alguna vez en un monitor normal, tirando a malo, tirando a barato, ¿de acuerdo? Que cuando lo dejáis en negro y apagáis la luz, tiene, bueno, aquello es un mar, ¿sabes? Empieza a dar luces por todos los lados. Menos color negro se ve de todo. Se ve azul, se ve gris, se ve medio blanco, bueno, y además por distintas partes. Un monitor profesional no se puede permitir ese tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente estos monitores vienen calibrados ya de fábrica con un método que se llama DUE, que no es exclusivo de IZO, que usan bastantes compañías, que te toman la imagen del monitor hasta en 128 puntos y ajustan la luz trasera para que todas las luces sean exactamente iguales. El efecto es que si ahora apagásemos la luz y yo dejo la pantalla en negro, veis una pantalla uniforme. Obviamente ya os digo que algo de luz se va a colar, pero toda la luz va a ser uniforme alrededor de la pantalla, con lo cual, bueno, pues eso es una ventaja, sobre todo porque si veis aquí en la presentación, ¿de acuerdo? Esta imagen es una porción de una imagen real que hemos tomado con una fotografía y no es que sea una imagen donde aquí haya un foco de luz. No, la imagen es exactamente igual, ¿no? La iluminación es la misma. Lo que pasa es que el monitor aquí estaba peor iluminado o más iluminado que aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues al final esto puede enturbiar el cómo vemos una imagen. Gracias al DUE, ¿de acuerdo? Tenemos un monitor normal, que seguramente reconoceréis la marca, ¿de acuerdo? Tenemos otro monitor calibrable, calibrable además, que estas imágenes están tomadas normalmente con una cámara de infrarrojos, y en este tipo de solución, ¿de acuerdo? Yo con esta calibración yo estaría totalmente satisfecho. Es una calibración bastante buena, que no tiene casi variación de iluminación, variación de tonos, ¿de acuerdo? Este resultado es real, o sea, no es algo que desde IZO hemos montado para que digáis, wow, qué bien no, es un resultado tomado con una cámara infrarroja real, ¿de acuerdo? Entonces, solamente quería poner en valor las ventajas de tener un proceso DUE contra las ventajas de no tenerlo. IZO lo tiene, ¿de acuerdo?, en sus monitores de más alto nivel, de grado 1, ¿de acuerdo? Pasamos un poco a lo que son además un monitor de alto nivel y un monitor de, bueno, pues lo que se llama de grado 1. El monitor de grado 1 es el monitor que hace una empresa en el que, digamos, ponen todos los adelantos tecnológicos, toda su tecnología, en lo que echan el resto, vamos, ¿de acuerdo? Nosotros, nuestros monitores, donde echamos el resto, ¿de acuerdo?, es en los CG. Es nuestra gama más alta. Después de la gama CG viene la gama CX, en el cual pues vamos quitando algunas cosas. Y después pues tenemos también una gama que es calibrable también, ¿de acuerdo?, que es la gama CS. Vamos, os voy, si queréis, un poco de speech comercial, tampoco viene mal a estas horas, ¿verdad? Y os voy a comentar un poco las ventajas de cada uno. Nuestra gama CS lo que tiene es que es un monitor calibrable a muy buen precio. Monitor calibrable por hardware. Un monitor calibrable por hardware hoy en día, bueno, no os voy a decir precios porque tampoco nos podemos nosotros aventurar a decir precios ni nuestros ni de la competencia, pero sale caro, ¿de acuerdo? Aquí os dan la posibilidad con la gama CS de entrar dentro de un monitor de muchísima calidad a un precio más o menos razonable, ¿de acuerdo? Entonces, estos monitores lo que tienen ya son procesos DUE, tienen por supuesto un panel de estupendísima calidad, ¿de acuerdo? O sea, es un monitor que ya viene con todos los adelantos del mercado. Con el CX damos un paso más. El DUE es de muchísima mayor calidad, en el CS es de solamente 16 puntos, en el CX ya es de 128 puntos, igual que en el monitor mayor, ¿de acuerdo? Y lo único que perdéis en contra de este monitor es que el monitor no lleva ni la visera, que es lo que veis aquí recubriendo al monitor, ni lleva el calibrador incorporado. En este monitor, en el tope de gama sí que lo lleva, ¿de acuerdo? Eso y que no lleva una luz 3D.
después veremos lo que es una luz 3D. El que lleve una visera, el monitor, es interesantísimo, porque en realidad para calibrar, necesitamos para calibrar y para retocar imágenes y para retocar vídeo, la visera es necesaria. Cualquier persona que veáis retocando sin visera, bueno, pues al final no se está haciendo un favor a sí mismo, porque se te puede colar luz de los lados, porque no centras bien, tienes que tener una atención previa en la pantalla y esa atención no puede estar, digamos, distraída por cualquier otra cosa que le rodee, ¿de acuerdo? Entonces, las viseras son necesarias. El tema del calibrador integrado, por supuesto, bueno, pues es una muy buena opción tener un calibrador integrado. Nosotros en la gama alta lo llevamos, mientras que, bueno, pues si que tenéis vuestro propio calibrador, pues, sí, pues obviamente podéis optar por una gama inferior sin perder mucho. Bueno, sin perder mucho. Si no tenéis una luz 3D, en realidad no estáis perdiendo poco, precisamente, estáis perdiendo bastante, ¿de acuerdo? Pero bueno, veremos después a lo que nos referimos con la luz 3D, ¿de acuerdo? Y aquí es donde empiezan las curvas. Vamos a ver exactamente qué es una gama de color y bueno, ¿y a qué nos referimos? Un ojo humano es capaz de reproducir, capaz de detectar muchísimos millones de colores, ¿de acuerdo? Muchísimos millones de colores, mucho más allá de lo que podéis reproducir con un monitor, cualquier monitor, ¿de acuerdo? Entonces, hay monitores que son capaces de reproducir un espacio de color, ¿de acuerdo? Un espacio de color son estos triangulitos que estáis viendo aquí, un espacio de color determinado. El más típico es sRGB, que es el que se usa, por ejemplo, en contenido web, es el que se usa, por ejemplo, en videojuegos, es el que se usa incluso, bueno, para algunos contenidos audiovisuales, ¿de acuerdo? Este es uno de los espacios de color que hay pues más limitados. Al final lo que tenéis son 3 colores principales, rojo, verde y azul, y de estos 3 colores principales mostráis 256 tonalidades por cada uno. ¿Qué ocurre en este tipo de entornos? Bueno, pues en este tipo de entornos lo que ocurre es que muchas veces tenemos gradaciones que no son necesario tener o que no queremos tener dentro de nuestro flujo de trabajo. Para eso, pues hay espacios extendidos de color, como por ejemplo tenéis aquí Adobe RGB, Profoto RGB, disculpad, pero esta es una presentación que muchas veces enseñamos a fotógrafos profesionales y por eso no incluye aquí, por ejemplo, los estándares de color de vídeo como Red 709, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final lo que tenéis que tener claro es que estos son los colores que se ven dentro del monitor, ¿de acuerdo? O dentro del monitor que sea capaz de reproducir esto. Un monitor, ¿de acuerdo? Un monitor bueno, un monitor que sea, por ejemplo, de consumo. Aquí os hemos puesto un Apple de 23. Bueno, Apple ya casi no hace monitores de 23 y los que hace ahora mismo pues son un poquito así asá, porque les han puesto un cristal por delante y eso ya pues no lo podéis calibrar ni podéis hacer nada con ello. En casa quedan estupendos, pero si los queréis usar en un entorno profesional, así. Pues al final, si vosotros ponéis aquí este Apple de 23, esta medición está obtenida en el último Apple que a mí me gusta, que es el último Apple Mate. Esto es un monitor estupendo, un monitor que yo he usado además durante muchos años en mi oficina. Pero tenía el problema de que, bueno, pues sí, te cubría el entorno RGB entero, pero si intentabas hacer cualquier cosa por encima de RGB, pues ya no tenías ninguna posibilidad. ¿Por qué? Pues porque empezaban a faltarle colores. Quiero que os fijéis en estos triángulos de aquí arriba, ¿de acuerdo? Estos triángulos de aquí arriba es, en realidad, lo que mides, ¿de acuerdo? Y la realidad. Entonces, si yo tengo esta medida, ¿de acuerdo? Esta realidad, la cobertura quiere decir que es solamente de la intersección entre lo que mides y la realidad, ¿de acuerdo? Eso es un hándicap. Es un hándicap porque quiere decir que estos colores que tenéis aquí los representáis perfectamente en pantalla, pero en ningún caso vais a representar el resto de colores, ¿de acuerdo? Todos estos de aquí los perdéis.
Eso obviamente, si estamos viendo cualquier serie en casa nos da un poco igual, pero si estamos trabajando con color es una pasada. Es una pasada porque al final el producto final no queda como tendría que ser. Y bueno, pues al final vamos a quitar también uno de las cosas de delante. ¿Yo qué intento cuando calibro un monitor? O sea, ¿yo qué voy a intentar cuando calibro esto? Quiero que se parezca a la realidad, quiero que el árbol que salga ahí se parezca lo más posible a la realidad. A mí eso me da igual, o sea, me da totalmente lo mismo. Si el árbol aquí está azul, pues a mí me da exactamente lo mismo. Yo lo que quiero es parecerme a lo que voy a sacar, ¿m? A mi resultado final, a mi película, a mi periódico, a mi folleto de prensa, a mi lo que sea, ¿de acuerdo? Pero quiero que yo, cuando yo retoque algo aquí, el resultado sea exacto a lo que salga. Igual. ¿Por qué? Porque mi trabajo tiene que ser predecible. Mi trabajo, a mí no me importa que los ojos de esa chica en realidad se parezcan a la realidad y que, oye, pues yo le pongo unos preciosos ojos azules, pero en realidad después no los tiene. Tiene unos ojos marrones también preciosos, pero no es lo mismo. ¿Mm? A mí eso me importa muy poco. A mí lo que me importa es que cuando la gente vea los ojos azules esos diga, ah, voy a comprar esta revista, o voy a adquirir esta película, o voy a ir al cine, lo que sea, ¿de acuerdo? Para esto necesitamos un monitor que efectivamente podamos hacer que se parezca lo más posible a cualquier otra cosa. Esto se produce gracias a la tecnología interna del monitor. Por eso os decía antes que el panel es solo la mitad de la historia. En realidad, la parte importante de un monitor de calibración es la electrónica. La electrónica lo que te hace es, si tienes un monitor de consumo, te deja poner 4 cosas, ponerlo en modo usuario, modo personalizado, modo cine y modo, yo qué sé, el que queráis. En un monitor calibrable, la electrónica os hace primero tener cualquiera de esos modos. Además, nosotros por ejemplo tenemos un modo Rec 709, tenemos un modo DCI, ¿de acuerdo? Tenemos varios modos personalizados para trabajar y después también tenemos modos calibrables, en los cuales vosotros podéis crear vuestra propia calibración a vuestro gusto. Estos modos calibrables nos permite que podáis parametrizar, podáis dar un valor personalizado a casi cualquier cosa que podáis cambiar dentro del monitor, cualquier parámetro de color. ¿De acuerdo? Si a vosotros os gusta tener la temperatura del color en vez de a 6500 a 6501, porque pensáis que ese pequeño incremento va mejor con vuestra habitación y os va a distraer un poco menos, lo podemos hacer. Lo podemos hacer y si tenéis un entorno de calibración adecuado, puede llegar a salir en el monitor. O sea, lo que quiero que veáis es que es personalizable hasta el extremo para que el más pro de los pro lo pueda usar a su gusto exacto, ¿de acuerdo? No un poquito. Esto es posible, como os digo, gracias a la electrónica. Nosotros tenemos un procesador de 16 bits, un procesador de color de 16 bits y una LUT, en algunos casos, como en este, una LUT en 3 dimensiones. ¿Cómo funciona un monitor? Bueno, pues yo desde mi tarjeta gráfica, que lamentablemente suele ser de 8 bits, ¿de acuerdo? Porque casi todas son de 8 bits, yo le pido un color al monitor, ¿de acuerdo? Este monitor, inmediatamente el procesador coge y dice, bueno, pues a ver, necesito este color, el color que sea con unas coordenadas tal, tal, tal. Vamos a buscar en la LUT. LUT es un procesador que tenemos que se llama Lookup Table, que es donde están registrados todos los colores que puede almacenar un monitor. Todos los monitores tienen una LUT. Algunos de más calidad, otros de menos calidad. Menos calidad significa que puedes elegir entre menos colores. Más calidad significa que puedes elegir entre muchísimos colores. Una LUT de 16 bits, por ejemplo, no suelen ser habituales, normal es una LUT de unos 12 bits. Una LUT de 16 bits te diría que puedes encontrar alrededor de 2048 trillones americanos, billones españoles, ¿de acuerdo?, de colores dentro de él. Entonces eso estamos hablando de cantidades ingentes de colores comparados con los 16,7 millones de colores que tenéis normalmente. Eso significa que cuando tú busques un color, es ese color el que vas a encontrar. No vas a encontrar uno con un poquito más de verde, uno con un poquito más de rojo, otro con...
Eso no tiene sentido en un entorno pro, ¿de acuerdo? Al final, lo que intentamos es que todo, ¿de acuerdo?, tenga el mismo espacio de color. Que la cámara donde me están grabando a mí ahora tenga el mismo espacio de color que el monitor en el que después voy a editar estas imágenes y que después el sitio donde vaya a emitir estas imágenes. Si consigo eso, consigo controlar mi resultado al 100%. Y eso significa que si a mí no me gusta cómo sale el color de la camisa de este chico, pues la cambiamos. ¿De acuerdo? Lo podemos retocar con algún tipo de efecto y directamente nos quitamos eso. Pero significa también que estoy seguro de que ese color es el que va a salir luego. Esto, bueno, pues lo hemos sacado porque como es una feria también dedicada al vídeo y al sonido, a la imagen y al sonido, pues lo hemos sacado un poquito para que veáis los colores que soporta o los perfiles de color que soporta el monitor. ¿De acuerdo? En nuestro caso, los monitores más profesionales, pues como veis, tenemos ya perfiles incluso creados para que no tengamos que hacer casi nada, ¿de acuerdo? Le demos al perfil, calibremos directamente en torno a ese perfil y quede como tiene que quedar, ¿de acuerdo? Con un buen calibrador tiene que quedar estupendo. Otra cosa que os quería decir, nosotros además en los monitores incluimos un software, ¿de acuerdo?, que se llama Color Navigator, con lo cual además es compatible con la mayor parte de los calibradores del mercado, incluso los que se incluyen dentro de, incluso el nuestro que incluimos dentro del monitor, ¿de acuerdo? Este software es uno de los más potentes que existen ahora mismo, ¿de acuerdo? Primero, lo podéis usar para dar valores FOGRA si trabajáis, por ejemplo, en impresión, ¿de acuerdo? Lo podéis usar también con cualquier tipo de perfil de color de los que tenéis aquí para vídeo. No solamente eso, sino que tiene también funcionalidades de red, con lo cual, imaginaros una empresa, periódico, una cadena de televisión, donde hay 50 monitores calibrables, ¿de acuerdo? Los hay. ¿Qué va a ir? ¿Qué vamos a tener? ¿Un administrador de sistemas yendo puesto por puesto, calibrando un monitor? Sabéis que los monitores se descalibran entre muchísimas comillas, ¿de acuerdo? Un monitor se descalibra cuando la retroiluminación varía un poquito. Eso no es perceptible bajo ningún concepto para el ojo humano, pero para un calibrador sí. Entonces, cada mes o cada X horas de uso hay que volver a calibrarlo. ¿Qué quiere decir? Que el pobre administrador de sistemas, como soy yo, por ejemplo, va a tener que ir por dentro de 50 monitores todos los meses calibrando. No. Gracias a las funcionalidades de red de Color Navigator, podemos incluir todos esos monitores dentro de nuestro programita y con un botón decir, calíbrate hoy a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana, sin necesidad de monitor, sin necesidad de, perdón, de ordenador, el monitor saca su calibrador, se calibra, tarda 10 minutos, cierra el calibrador y hemos acabado, ¿de acuerdo? Eso obviamente es una ventaja y facilita bastante el trabajo, ¿de acuerdo? Más cosas. Bueno, pues al final, si tenemos... Nuestro objetivo es, como hemos dicho antes, el máximo parecido posible, ¿de acuerdo? Como os digo, nos da un poco igual la realidad y a mí si esta chica tiene los mofletes más sonrosados o menos, me da un poco igual. Es un poco lo de menos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo tenemos. Calibrar. ¿Para qué querríamos calibrar? Bueno, pues calibrar al final necesitamos calibrar para tener un color preciso, para que todos los usuarios tengan el mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos ahora mismo este tipo de monitor, es para que, como hemos hablado ya bastantes veces, nuestro resultado sea totalmente predecible. Y totalmente predecible en ámbitos tanto de imagen, ¿de acuerdo?, gestión de color de fotografía, como gestión de color de vídeo. No quería dejaros de recordaros que tenemos una nueva gama en el mercado, en el cual incluimos también nuevos monitores con tecnología ya 4K, ¿de acuerdo? Estos monitores además incluyen no el 4K comercial, ¿de acuerdo?, no el 4K Ultra HD, que eso, bueno, pues lo incluye todo el mundo, ¿no? Lo incluye
Samsung es un nuevo monitores, LG es un nuevo monitores, todo el mundo. Nosotros tenemos un 4K especial, 4K DCI, ¿de acuerdo? Que se ajusta al estándar DCI a un 99%, tanto de tonos de color, ¿de acuerdo? Llega hasta 12 bits, como también, por supuesto, de resolución. No sé si sabéis, pero las películas en DCI no se editan a 3800 algo como es el UHD, sino se editan a 4160 por 2000, que es el estándar 4K de cine, ¿de acuerdo? Bueno, pues con nuestro monitor directamente no tenéis downsampling, no tenéis el downgrade de imagen, sino que veis toda la imagen pues como se tiene que ver, con la resolución completa, ¿de acuerdo? Tendríamos que tener aquí, y efectivamente tenemos, un apartado en el cual vemos cuál es la diferencia entre calibración por hardware y por software. Cualquier monitor se puede calibrar por software, ¿de acuerdo? Una calibración por software depende de vuestra tarjeta de vídeo. La tarjeta de vídeo generalmente, excepto bueno, pues algunas profesionales, son todas de 8 bits. Y el problema es que cuando calibras un monitor con una tarjeta y dependes de esa tarjeta, esa calibración no va a aprovechar todos los colores del monitor. Pensad un poco en el triángulo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? En la presentación de los colores. Bueno, pues esto al final es lo mismo. Si tenemos una tarjeta que tiene un triángulo así, y a esa tarjeta le vamos a decir que mueva ese triángulo un poco hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Cuando calibremos, porque al final cuando tú estás calibrando lo que estás diciendo es, este rojo no me gusta, quiero un par de tonos menos de rojo. Estás moviendo el triángulo para un lado. Cuando mueves el triángulo para un lado, lo que estás haciendo efectivamente es perder todo lo que hubiera a la derecha o a la izquierda en cuanto a tonos de color. A lo mejor en vez de 16,7 millones de tonos de colores, estás empezando a mostrar solamente 15, solamente 12, casos extremos solamente 10, estás perdiendo mucha parte del entorno de color que puedes mostrar. El problema de eso viene exactamente igual que antes con el tema de la calibración, ¿de acuerdo? Con el tema del color. Y al final, si lo vas a hacer en modo profesional, o sea, si vas a estar trabajando con ello, tú no puedes perder un 70% del espacio que estás usando. No puedes perder un 30% del espacio Rec 709, por ejemplo. Es una barbaridad. No se puede perder. Entonces, por eso, normalmente no recomendamos, y casi nadie recomienda, la calibración por software, y todo el mundo recomienda la calibración por hardware. ¿Qué diferencias hay entre una calibración por software y hardware? Bueno, pues la diferencia más grande es que esa calibración, los datos de esa calibración, en vez de guardarse en el ordenador, se guardan en el monitor. Gracias a la electrónica puedes guardar ese espacio de color tal y como tú lo has diseñado, lo puedes guardar directamente dentro del monitor. Eso quiere decir que si yo calibro a las 3 de la mañana, como hemos dicho antes, no voy a necesitar encender el ordenador. Simplemente programo esa calibración y el ordenador, el monitor lo hace solito. ¿De acuerdo? Color Navigator, ¿de acuerdo? Es nuestra suite de calibración, de la que os acabo de hablar un poco, y nos permite además el realizar esta serie de calibraciones automáticas a través del monitor. ¿Qué necesitamos para calibrar? Bueno, no nos hemos traído aquí ahora mismo un software para calibrar, bueno, pero os enseño un poquito cuál es el proceso de calibrado, para que más o menos tengáis una idea y veáis que no es un proceso difícil. Bueno, pues necesitamos un monitor calibrable, lo primero. Necesitamos un ordenador con un software calibrable. Y necesitamos un link, además del link de vídeo. Bueno, necesitamos unirlo por USB directamente a un PC. El PC donde está el software, claro. Inmediatamente en el PC os saldrá aquí abajo: acabamos de descubrir un hardware nuevo, monitor calibrable. Inmediatamente ejecutamos el software. Y ejecutamos el software y le vamos a pedir un objetivo, un target, ¿de acuerdo? Eso es a los que nos vamos a parecer. Entonces, como hemos dicho,
Yo lo que quiero es tener un objetivo y mi objetivo es que sea mi impresora o mi objetivo es que sea la cámara de cine donde o el proyector de cine donde normalmente esto se va a emitir. Bueno, pues yo meto aquí el perfil de ese proyector o de esa cámara. Con lo cual, directamente van a salir, el programa va a tomar esos datos y va a intentar meterlos dentro del monitor. ¿Que no tengo ese perfil? Pues directamente me puedo crear yo uno. Elijo el tipo de color que voy a meterle, elijo el brillo que quiero, ¿de acuerdo? En este caso, pues han elegido 100 candelas, podéis elegir 80, cualquiera, ¿de acuerdo? Elegimos también el tipo de temperatura de color. Si tiene menos temperatura, el color será más tirando a azul, ¿de acuerdo? Si tiene más temperatura, el color será más tirando a rojo. Elijo el nivel de negro, el nivel de gamma y directamente ya tengo mi target creado. Una vez que tengo el target creado, el monitor se valida a sí mismo, tarda unos 3 minutos, es un proceso que es chulo la primera vez, después es un rollo, ¿de acuerdo? En el cual pues ya te tiras viendo durante 3 minutos cómo se calibra y en el cual, en este caso, en el monitor que veis aquí, sale un calibrador de aquí, se calibra y directamente me da este resultado, ¿de acuerdo? Un resultado como este, por ejemplo, está muy bien porque se parece aquí en el brillo al brillo que yo le había pedido. De 90 candelas ha conseguido calibrarse a 90,5. El nivel de negro para mi gusto es un poco pobre. Ha conseguido 0,4 candelas, 0,44. Yo le pedía 0,4, tampoco ha sido muy exigente y ni siquiera lo ha conseguido, ¿de acuerdo? El nivel de contraste es súper pobre, con lo cual esta calibración yo la repetiría inmediatamente. Probablemente está calibrada con un setting de luz bastante pobre. Es importante cuando calibremos que el entorno sea lo menos luminoso posible, ¿de acuerdo? Al final, en las oficinas de edición de vídeo, en las oficinas de edición de foto, no se va a trabajar con toda la luz posible que dé una ventana abierta, ¿verdad? Vamos a intentar trabajar pues lo más oscuro posible. En este caso, probablemente esta calibración ha sido hecha con las cortinas totalmente abiertas y directamente dándole la luz al monitor. Por eso el nivel de contraste es tan malo, ¿de acuerdo? Y como veis, la temperatura del color, pues le hemos pedido 6000 y también la ha clavado, ¿de acuerdo? En todo caso, como veis, esta calibración, como os digo, solamente por este parámetro yo la repetiría. Es tan fácil como una vez que tenemos creado el parámetro, una vez que tenemos creado el target, puedo tirarle la calibración otra vez. Y no pasa absolutamente nada. O sea, es bastante sencillo. Es un proceso, como os digo, de 5 minutos. Este tipo de monitor también nos permite el tener varios perfiles, ¿de acuerdo? Yo aquí puedo tener un perfil específico para foto grabado, un perfil específico para vídeo grabado, perfil para lo que a mí se me ocurra, ¿de acuerdo? Puedo tener todos los perfiles que yo quiera y simplemente pulsando un botón, realizando la calibración, puedo tener ese perfil directamente en pantalla, con lo cual es bastante fácil cambiar de entorno de trabajo de uno a otro, ¿de acuerdo? Y llegamos casi al punto final ya. ¿Cuándo necesito recalibrar? ¿De acuerdo? Porque claro, hemos calibrado, ya sabemos lo que es un monitor calibrable, cuáles son las diferencias. ¿Cuándo necesito recalibrar? Bueno, pues al final la necesidad de recalibrar en un monitor de este tipo viene dada por su parte consumible. La parte consumible de cualquier monitor, como hemos dicho, es la retroiluminación. Nosotros montamos el monitor con unas 300, 350 candelas posibles, de las cuales normalmente nosotros no dejamos calibrar a más de 120. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque generalmente el monitor no está preparado para calibrar a tan altas candelas. Hay monitores que sí que están preparados para ese tipo de uso, pero nosotros no hacemos monitores de gestión de color para ese tipo de candelas. Esos son monitores médicos, por ejemplo, que sí que están calibrados para ese tipo de luminosidad. Este tipo de monitor, como digo, 120 es el máximo,
Y una vez que lo calibráis a 120 o a 100 o a 80, lo dejáis durante un mes, ¿de acuerdo? Y la luz que tiene detrás el monitor empieza a palidecer. Eso sucede siempre, sucede con el monitor que tenéis en casa, con la tele que tenéis en casa, con todo. Esa luz empieza a perder intensidad. Como os he dicho antes, de modo casi imperceptible, es que no os vais a dar cuenta. Pero obviamente, volvemos a lo mismo. Si estamos trabajando en entornos profesionales, un 0,00 algo por ciento tiene cabida ese tipo de variación. Entonces, directamente podemos recalibrar y dejarlo exactamente como queremos, ¿de acuerdo? Un monitor, para que se os quede más o menos sin la luminosidad, pues tiene que pasar mucho tiempo. O sea, no os asustéis porque decís, ostras, si me compro un monitor de este tipo, eso quiere decir que al año ya va a haber perdido toda la intensidad y me voy a tener que comprar uno nuevo. Generalmente, para que eso ocurra, pues tienen que pasar años. Tiene que pasar, además, bastantes años. Y bastantes horas, además de uso, no solamente años. Dependiendo también de las horas que tenga de uso el monitor, pues obviamente será más o menos la duración del mismo. Entonces, eso es más o menos, esto es en resumen un poquito lo que se puede lograr con un monitor profesional. Obviamente, si pensáis en una pantalla de consumo, pues las diferencias son muchas. Las diferencias son muchas en cuanto, por ejemplo, a entradas, en tipo de panel, en la iluminación de la que hemos hablado, en casi todo, ¿de acuerdo? Entonces espero que haya quedado un poco más claro las diferencias entre uno y otro. ¿Tenéis algún tipo de duda, cuestión, pregunta respecto a ello? Los perfiles de color que estás comentando que podemos generar para cada situación, ¿es eso a lo que te refieres con luz 3D? No. Y si lo has entendido así, lamento haberme explicado tan mal. Mira, la luz 3D es de donde tú sacas los colores, ¿de acuerdo? Tú tienes un microchip que se llama LUT y que vienen embebidos todos los colores que va a poder mostrar el monitor. Entonces, tú puedes personalizar un perfil para que se vea un determinado espacio de color como tú quieres, a una determinada temperatura de color, con una determinada luminosidad, ¿de acuerdo? Porque es lo que más se parece a lo que tú estás trabajando. Por ejemplo, a una fotografía que estás retocando. Eso, cuando tú creas ese parámetro, ¿de acuerdo?, que se parece en extremo a esa fotografía o que está dentro del espacio Rec 709, es lo que llamas perfil. La luz es simplemente donde coge los colores y cuanto más grande sea, mejor. No sé si ha quedado... Sí, además... Sí, además, cuando hablo de LUT 3D, no os he hablado... Hay también LUT 2D, ¿de acuerdo? Hay LUT de X bits, hay LUTs de 6 bits, LUTs de 8 bits, LUTs de 10 bits, ¿de acuerdo? Las últimas LUT que han salido, la tecnología más avanzada en este caso, son las LUT 3D. ¿Por qué? Porque lo que te permite es tener un color en cada uno de los ángulos, de los ejes del espacio tridimensional y elegir una combinación entre ellos mucho más precisa que no simplemente tener gradientes en el cual voy eligiendo un poquito de este color, otro poquito de este y otro poquito de este. Tiene más gradaciones que las LUT convencionales, ¿de acuerdo? Pero simplemente es el sitio donde el procesador va a recoger el color que está buscando. Depende, claro, del tamaño de esa LUT, de quién te ha pedido esa LUT. Por ejemplo, una tarjeta gráfica de 8 bits, obviamente no te va a pedir un color que está fuera de su espacio. Te va a pedir un color que está dentro del suyo. El asunto es que cuando tú te enfrentas a un monitor de solamente 8 bits, pues ese monitor puede tener ese color o no. Con un monitor con una luz en 3D, te aseguras de que ese color está. E incluso con una imagen de 8 bits, te aseguras de que la calidad es óptima. Va directamente relacionado con la profundidad de monitor, claro. Al final es la profundidad de color que tiene el monitor.
¿De acuerdo? ¿Alguna cosita más? Ujú. Ok. Nada. Bueno, muchas gracias.